Retomando un poco lo que decíamos anteriormente, estas placas de ateroma que crecen en la pared de la arteria y que la van ocluyendo parcialmente, van obstruyendo en forma prolongada el paso de la sangre a través de ella. Eso genera signos y síntomas de enfermedad, que ya lo vamos a ver. Ahora, en algunas circunstancias, a veces sin un factor desencadenante conocido, se produce lo que se llama accidente de placa. ¿Qué es el accidente de placa? Que esta placa de ateroma que estaba por debajo del epitelio se rompe. Las células epiteliales que cubren la placa se rompen y al romperse esas células epiteliales se desencadena la cascada de la coagulación. Es decir, que se empieza a formar sobre ese epitelio de la placa roto un coágulo sanguíneo. Este coágulo que queda adherido a la pared se denomina trombo. Un trombo es un coágulo sanguíneo que queda adherido a la pared de una arteria. Cuando ese coágulo sanguíneo se desprende y viaja, se denomina émbolo. De ahí lo que es el tromboembolismo. Siempre es un coágulo sanguíneo. Si está pegado a la pared, trombo. Si está viajando por la arteria, émbolo. Por lo tanto, cuando hay un accidente de placa, se rompe el epitelio y esa ruptura del epitelio que tapa a la placa de colesterol, a la placa de ateroma, genera el trombo, es decir, un coágulo que ocluye por completo la luz de la arteria. Entonces ahí dejamos de tener una oclusión parcial de la arteria por donde fluía sangre para tener una oclusión total de esta arteria. La oclusión total de la arteria por el trombo genera la isquemia del tejido que irriga la arteria. Es decir, que cuando se forma el trombo, el tejido al cual esa arteria le llevaba sangre oxigenada se queda sin sangre oxigenada porque hay una obstrucción del 100% ahora. Entonces definimos qué es isquemia. Isquemia es la falta de irrigación sanguínea de los tejidos. Ahora, si esa isquemia se prolonga en el tiempo, hablamos de algunas horas, el tejido que irriga esa arteria o ese tejido que se quedó sin sangre oxigenada se muere y a eso se le denomina infarto. Es decir, que el infarto es la muerte celular por isquemia e isquemia es la falta de irrigación sanguínea. Piensen que yo estoy hablando en general y no estoy hablando de lo que es el corazón. Siempre que una arteria se ocluya, ya sea por una placa de colesterol, por una torcedura, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto, el testículo que está en la bolsa escrotal está suspendido en el escroto y por ahí, por lo que se llamaba conducto deferente, por lo que se llama cordón espermático, pasa la arteria espermática que lleva sangre oxigenada al testículo. Bueno, ante un golpe, un traumatismo, el testículo se puede torcer y se puede estrangular como cuando se estrangula una manguera. Y eso genera un posible infarto testicular. ¿Por qué? Porque se obstruyó la arteria, no por una placa de colesterol en este caso, sí por una torcedura. Entonces, siempre que se produzca la muerte por isquemia, la muerte del tejido por isquemia se denomina infarto. ¿Qué es la isquemia? La falta de irrigación sanguínea. Ahora, ¿por qué se puede producir isquemia de un tejido? Bueno, por una placa de colesterol, una placa de ateroma, principal causa de los infartos, pero también por una torsión, por ejemplo, la torsión testicular. Por ejemplo, los infartos de dedos que ocurre cuando hay un extremo frío, el frío extremo. Voy a dar un ejemplo. Cuando estaban en Siberia, los presos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, por ahí muchas veces se levantaban a la mañana con los dedos infartados. ¿Por qué? Porque el frío extremo contrae los vasos sanguíneos de las extremidades y esos dedos se quedaban sin irrigación sanguínea para que el cuerpo no pierda calor. Y entonces se producía el infarto de dedo por vasoconstricción. Es decir que el infarto, lo vuelvo a repetir, es la muerte celular por isquemia. ¿Y qué es isquemia? La falta de irrigación sanguínea. Siempre que una arteria se obstruya, se tape o de alguna manera no circule sangre por ella, va a generar la isquemia del tejido y el infarto del mismo. Bien, entonces cualquier tejido puede infartarse, no solamente el corazón, los dedos, el intestino, el riñón, el cerebro, un miembro inferior, siempre que se obstruye un testículo. Siempre que se obstruye una arteria y no circule sangre oxigenada, se produce la muerte de ese tejido a lo que se llama infarto. Bueno, creo que con esto quedó claro. Acá estamos mostrando lo que es el accidente de placa. Entonces acá vemos la placa de colesterol que está obstruyendo a esta arteria. Acá vemos cómo se rompe la placa. Zona de ruptura zona de ruptura de la cápsula, en donde se origina la trombosis, se rompe la placa, se origina el trombo, que es el coágulo que tapa
a esta arteria y ahí se genera, si se prolonga en el tiempo y no se destapa esta arteria, mediante intervención médica se genera el infarto del tejido a la cual esta arteria irriga. Bien, entonces volvemos ahora a nuestra cardiopatía isquémica, porque entonces hablar de infarto, podemos hablar de infarto de cualquier órgano. Como ya dijimos, el ACV es el infarto cerebral, tenemos el infarto testicular, el infarto intestinal, pero nosotros vamos a hablar o estamos en la patología cardiovascular, por lo tanto vamos a hablar de la cardiopatía isquémica. ¿Qué significa cardiopatía isquémica? Cardiopatía, patología cardíaca de origen isquémico, es decir, por falta de irrigación sanguínea. Entonces, cuando la aterosclerosis afecta a las arterias coronarias, se produce un conjunto de patologías que son las cardiopatías isquémicas. Es decir, que la cardiopatía isquémica se produce porque esas coronarias están tapadas con placa de colesterol. Ahora, hay 3 patologías dentro de la cardiopatía isquémica: la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y el infarto agudo de miocardio. Las 2 primeras, las anginas de pecho, se producen cuando la obstrucción de la arteria es parcial y no se llegó a formar el trombo que la ocluye por completo. Por lo tanto, sigue circulando sangre a través de esa arteria y si bien genera signos y síntomas, que ya lo vamos a ver, no se produce la muerte del tejido miocárdico porque por esa arteria ocluida parcialmente fluye sangre con oxígeno que es suficiente para mantener a las células miocárdicas con vida. Cuando se produce el accidente de placa y se obstruye por completo esa arteria coronaria, ahí aparece la otra patología que es el infarto agudo de miocardio, conocido como IAM, infarto agudo de miocardio. Bueno, creo que con esta es la última diapositiva. Con esto hablamos de la introducción y de lo que es la aterosclerosis. Los temas que van a seguir entonces es desarrollar en profundidad la angina de pecho estable, inestable y el infarto agudo de miocardio. Ahí sí vamos a ver bien cuáles son sus signos, sus síntomas, su diagnóstico y su tratamiento.